vamos a explicar el amplificador de instrumentación, que consta de dos etapas. La etapa preamplificadora, que está ocupada por dos seguidores de voltaje, y la etapa diferencial, que es un amplificador diferencial común. Bueno, primero, para la etapa preamplificadora tenemos que sacar los voltajes en B y en A, que son los que se van a reflejar en la etapa diferencial. Ok, para sacar el voltaje en A, vamos a ocupar un teorema que es el de superposición, el cual lo vamos a llevar a tierra y vamos a sacar el voltaje en A y en B. Bueno, ya teniendo el voltaje en 2 igual a 0, que es lo que pusimos aquí, podemos obtener la ecuación de un seguidor de voltaje, que es esta, y este es nuestro voltaje en A'. Después tenemos el voltaje B', que es el voltaje en este punto. Podemos observar que es negativo, ya que va desde el terminal negativo hasta el positivo, que es un divisor de voltaje, que es entre RA y RG, RA sobre RG por B1, que es la única entrada que tenemos hasta el momento. Bueno, ahora para la segunda parte de la etapa de superposición, voltaje en 2 lo vamos a tomar como cualquier señal o entrada, pero voltaje 1 es ahora la que vamos a mandar a tierra, por lo cual vamos a obtener ahora nuestra condición de V1 igual a 0. Vamos a obtener el voltaje AB', que igualmente va a ser menos RA sobre RG por el voltaje 2, que es la entrada que le está llegando, y el voltaje B' va a ser 1 más RA sobre RG por B2, que esto es por la configuración de seguidor de voltaje. Siguiendo con el teorema de superposición, ya tenemos las ecuaciones con V2 igual a 0 y V1 igual a 0. Ahora, para la respuesta total es la suma parcial de las dos respuestas. Entonces tenemos, tomando la primera respuesta, es esta ecuación, más la segunda respuesta parcial. Es el mismo caso con el voltaje en B, recordando que es de este punto y este punto para la etapa diferencial. Esta ecuación a la que llegamos siguen siendo la suma parcial de esta y la suma parcial de aquella, pero las hemos simplificado. Esta es la ecuación que modela la etapa diferencial de la configuración diferencial en un amplificador operacional. Ahora, lo que se busca con B0 es obtener el voltaje de el primer voltaje menos el segundo voltaje, que en este caso sería B menos A. Y bueno, ya teniendo los parámetros de A y B que se sacaron anteriormente, podemos sustituirlos para encontrar B menos A, que esto sería igual a B0, y obtendríamos esta ecuación simplificada, donde podemos observar que la ganancia se puede variar dependiendo de únicamente las resistencias. Independientemente de las entradas, podemos disminuir RG, que viene siendo esta de aquí, para aumentar la ganancia. Si hacemos más pequeña RG, empieza a aumentar la ganancia para la etapa preamplificadora. Hay que tener en cuenta que beta 1, que sería la ganancia de la etapa preamplificadora, se multiplicaría por beta 2, que es la etapa diferencial, la ganancia en la etapa diferencial, para tener una beta total, que sería nuestra ganancia total de todo el amplificador de instrumentación. Hay que tener en consideración que es el mismo valor de esta resistencia, al igual que de estas dos resistencias y estas dos resistencias. Esto se utiliza principalmente, como se vio en el video anterior de el amplificador diferencial, que ayuda a eliminar algunas partes de ruido y te mejora la señal de salida. Al igual que en la etapa del seguidor de voltaje, igualmente tiene sus ventajas,
Por lo tanto, al encontrar este amplificador de instrumentación en un circuito integrado que venden en cualquier tienda de electrónica, lo vamos a encontrar únicamente todo esto, pero con dos entradas para ponerle nosotros la resistencia variable. Esta resistencia es la que nos va a dar la ganancia, como lo vimos anteriormente. Ver el amplificador de instrumentación es viendo dos resistencias en serie en esta parte, donde antes teníamos RG, ahora vamos a tener RG' y RG bi'prima. Al final RG total va a ser la RG' más la RG bi'prima. En los datasheets del amplificador de instrumentación únicamente vamos a tener una resistencia y se va a denotar como una resistencia variable y le van a dar el valor de RG, ya que es la resistencia de ganancia. Bueno, una de las aplicaciones para el amplificador de instrumentación es si lo ponemos después de un puente de Wheatstone. Este puente principalmente se utiliza cuando los sensores son de resistencia para, por ejemplo, si RW fuera un sensor de resistencia, su resistencia sería variable, al igual que RZ. Entonces, teniendo estas dos resistencias variables y dependiendo de lo que estén sensando estos dos, vamos a tener una diferencia de voltaje en estos dos puntos, ya que aquí se forma un divisor de voltaje al igual que aquí. Al tener este divisor de voltaje entra la etapa preamplificadora, donde las impedancias de entrada son diferentes, pero las impedancias de salida son las mismas, al igual que el voltaje que entra en cada uno de los seguidores de voltaje sigue siendo el mismo voltaje después del seguidor de voltaje. Ya teniendo esta etapa, vamos a ir a la etapa diferencial, donde ahora sí se va a tomar la diferencia entre los dos voltajes, que ya sería la relación entre los dos sensores, nuestra salida. Muy bien, compañeros, como aquí tenemos el primer seguidor de voltaje, en nuestro circuito viene siendo este primero PAM. El segundo PAM es el segundo seguidor de voltaje y el tercero PAM que vamos a tener es el diferenciador. Ok, aquí tenemos nuestras dos señales de entrada, que podemos ver que son de 2 volts pico a pico, y la otra también viene siendo de 2 volts pico a pico con 60 Hz ambas. Y bueno, nuestra fuente de alimentación, que la estamos alimentando desde más 12 y menos 12. Aquí ya tenemos nuestro circuito armado. Esta es nuestra señal de entrada, como lo podemos ver en el osciloscopio, son de 4 volts. Y cuando lo pasamos a la salida del primer seguidor de voltaje, que viene siendo esta punta, tenemos la misma salida. Ahora, en la otra entrada del otro seguidor de voltaje, viene siendo esta, y podemos ver que es igualmente la misma entrada. Y para la salida, que es esta salida, vemos que sigue siendo la misma salida. Ahora vamos a poner las dos señales y vamos a poner las dos señales de entrada, que vienen siendo estos dos puntos, y podemos ver que son dos señales. Están a distinta atenuación, por eso se ven distintos. Vamos a ajustarlo. Y ya quedó. Está ajustado. Podemos ver que el voltaje pico a pico es el mismo para ambos. Ahora voy a poner el canal 1 en la salida, que viene siendo esta. Y podemos observar en el osciloscopio cómo se va a cero. Esto es debido a que las dos entradas son la misma, y al ser un diferenciador
va a 0. Ahora vamos a cambiarle la entrada a una de las salidas. Ya lo mandamos a 4 volts y podemos ver que la salida ahora la tenemos a 4 volts. Utilizamos el mismo valor en todas las resistencias para tener una única ganancia 1. Entonces tenemos una señal de entrada de 2 volts de amplitud y la otra de 4 volts de amplitud, pico a pico. Entonces, como se puede observar, la salida deberían de ser 2 volts, de pico a pico van a ser 4 volts, que es nuestra salida.